El diario de Eliseo. Autor Juan José Benítez. Parte 26. Pequeñas grandes cosas. Esa noche el anfitrión obsequió al maestro y a su gente con una cena especial: croquetas de pescado, cordero asado y bosque negro, un postre a base de cerezas, huevo, miel y almendras molidas. Yo elegí permanecer en el Reda en la compañía de Yu. Felipe terminó obsequiándonos un poco de cordero, sabrosísimo, y un plato de bosque negro, y relató algunas de las palabras del Hijo del Hombre en la cena. En esta oportunidad, el Galileo habló del valor de las pequeñas cosas. Según el intendente, dijo frases como estas: las pequeñas cosas evitan que naufragues, las pequeñas grandes cosas te devolverán al silencio, el sonido del reino invisible y alado, tu verdadera patria. Practica las pequeñas cosas y encontrarás la gran felicidad. Yu tomaba notas y se mostraba conforme en todo, y Felipe prosiguió. ¿Y qué entiendo por pequeña gran cosa?, planteó el maestro. Tomó una copa de vino, la levantó y dejó que la luz de las lucernas le arrancase brillos. Después prosiguió feliz. La caricia templada de un buen vino, Leaim, la mar a cualquier hora, el silencio siempre, acurrucarse en la voluntad del Padre Azul cuando todo parece perdido, renunciar sin que nadie lo sepa, pan recién horneado y su estela perfumada, la danza del fuego en tu hogar mientras el viento amenaza en el exterior, una mirada y su mensaje, más silencio, otra duda cuando llega y lo remueve todo, desplegar un libro y beber su contenido, una canción en la lejanía, una caricia a tiempo, las gotas de lluvia perdidas en la ventana, un susurro en mitad del amor, un suspiro a tiempo, nada que hacer cuando todo está por hacer, una sorpresa, regalar una hora, untar las palabras en amabilidad, una sonrisa gratuita, un día sin promesas, el crujido de la nieve bajo los pies, el frío en el rostro, una ola que llega sumisa, rebañar el plato, cambiar una piedra de posición, una luna cargada de presagios, una luna que riela en los ojos de la amada, nadar desnudo, contar arrugas, cocinar ideas, un melón en la ardiente madrugada, la tempestad a lo lejos, la calderilla de la risa, la dulce caricia del jazmín, una pompa de jabón que flota, una mariposa a la pata coja, un arco iris para ti, una rosa violeta que te mira. Lástima, me lo perdí. Al día siguiente, 21 de julio del año 29, me dediqué a la búsqueda de Thanos, el platero que vendió los cálices de acero al marido de Trica, la madre del novio en las bodas de Caná. Por lo que había leído en los diarios de Jasón, vivía en Tiro y era fácil de reconocer, era ciego y le faltaban las 2 piernas. Las 21 copas fueron vendidas a Natam por 916 denarios. Una de ellas, como se recordará, terminó en manos del rabí, un cáliz que finalmente fue robado. Cuando el mayor analizó la pieza de la cuna, quedó desconcertado. El cáliz en cuestión era de acero inoxidable, tipo austenítico, con un 5 a 8% de níquel, algo desconcertante en aquel tiempo.
Esta clase de acero, como fue dicho, fue descubierto en Europa hacia 1910. Su resistencia a la corrosión era altísima y la mecánica alcanzaba los 60 kilos sobre milímetros cuadrados. Mi propósito, así se lo prometí a Jasón en su momento, era averiguar el origen de las extrañas copas. Según el mayor, yo no llegué a analizarlo, en el interior de la base del cáliz aparecían unos signos muy antiguos y una secuencia numérica no menos desconcertante. Para Jasón aquello no tenía origen humano. En la búsqueda me acompañaron Tomás y Yu. Lo encontramos cerca del puerto egipcio. Era un viejo griego ciego, pero capaz de oler el dinero a 1 kilómetro. Recordaba aquella venta, pero no supo o no quiso dar razón del origen de las copas. A Thanos se las había vendido otro griego en la isla de Chipre y juró por sus difuntos que los cálices fueron fundidos en el mismísimo monte Olimpo. Contienen una profecía, aseguró. No le creí. El 24 de julio, domingo, abandonamos Tiro con dirección al mar de Tiberíades. Los discípulos temblaban. ¿Qué nos reserva el destino?, se preguntaban. ¿Seguía en pie la orden de caza y captura del Galileo? El comentario, mientras caminábamos, era unánime. Es de suponer que la orden del Sanedrín sigue vigente. Pero Jesús en cabeza no oía estas opiniones ni parecía preocupado. Todo lo contrario, bromeaba con todos y por cualquier motivo. Era como un niño. Los 10 no mandamientos. Por razones de seguridad, Andrés ordenó que los evangelistas siguieran por otros caminos. Nos detuvimos en Ptolemais. Allí Jesús conversó con un pequeño grupo de seguidores y los animó a continuar haciendo la voluntad del Padre Azul. Al terminar la reunión, el maestro recitó los 10 no mandamientos. Yu escribía maravillado. Primero, Dios no juzga, no vives para ser bueno o malo. 2. Tú no eres lo que crees, eres mucho más. 3. Dios no está afuera, Él te habita en silencio. 4. Lo más bello no ha llegado aún, la muerte te sorprenderá. 5. Dios no castiga, es el hombre el que cree que Dios castiga. 6. Tú no eres libre ahora, lo serás mañana. 7. Dios no establece condiciones, es un Dios de lujo. 8. Dios no es el final, la segunda era no ha empezado. 9. Dios no es religioso, lo suyo es el arte y la simetría. 10. Tú no puedes ofender a Dios, aunque lo pretendas, tú no puedes beberte la mar. Y el 11. No molestes a Dios con simplezas. Pasamos también por Jotapata, Zabulón y Rama. Cerca de Nahum, el maestro y Andrés se reunieron con David Zebedeo, el jefe de los correos. Traía buenas noticias, aparentemente. El Sanedrín estimó que el grupo de desarrapados galileos había sido destruido. La huida a Fenicia fue tomada por los fariseos, escribas y saduceos como una muestra de cobardía por parte de Jesús. Y David aportó otra novedad. Herodes Antipas había cambiado de actitud. Hizo saber a Chuza, su asesor, que el rabí podía predicar en la Perea, uno de sus dominios,
pero no en la Galilea. Andrés, sin embargo, recomendó prudencia, nada de predicaciones, nada de actos públicos y, mucho menos, nada de portentos. Jesús aceptó con un leve movimiento de cabeza. Y, curándose en salud, decidieron pasar unos días en la gran pradera, lejos de todos y de todo. Allí esperarían los acontecimientos. Yo aproveché aquellas jornadas de aparente calma, cargué el reda con lo necesario y me dirigí al sur, al Mar Muerto, con la intención de regresar en la cuna. Chu quiso acompañarme y necesité de muchas mentiras para conseguir que permaneciera en Saidán. Se quedó triste. En la playa del Hombre Rojo me aguardaba otra sorpresa. Me oriné. En un primer momento no aprecié nada raro. Santa Claus cuidaba de la nave con su proverbial perfección. Pero el viernes 5 de agosto del año 29 fui despertado bruscamente. Los relojes de la cuna señalaban las 4 horas, 45 minutos y 41 segundos. Amanecía. Las alarmas acústicas sonaron súbitamente. Parecían cañonazos. Pardiez, ¿qué ocurría? Salté de la tierra y me fui a los monitores. El ordenador central había detectado un fallo en el cinturón gravitatorio. Lo verifiqué, en efecto. El viento huracanado no funcionaba, se había caído. Pensé en un fallo en el sistema, pero no, el resto de los circuitos estaba ok y el ordenador avisó, alguien se aproxima. Me lancé sobre una de las escotillas y lo vi. ¿Qué era aquello? ¿Era el responsable del fallo en el sistema defensivo? No podía creer lo que tenía a la vista. Primero distinguí una sombra, después los rayos del sol lo iluminaron. Parecía proceder del sureste, caminaba hacia la cuna, salía del agua. Caminaba inseguro, balanceándose a uno y otro lado como si estuviera borracho. Pardiez. Era un hombre o algo parecido. Presentaba una piel negra con grandes placas escamosas. Era enorme. Calculé más de 2 metros, de la nuca hasta el coxis. Nacían unas cerdas negras y rígidas de unos 30 centímetros de longitud. Pardiez. Carecía de pelo. Los brazos desproporcionados llegaban por debajo de las rodillas. Sentí pánico. ¿Aquella criatura había sido capaz de desactivar el cinturón gravitatorio? ¿Cómo lo hizo? El viento huracanado fue programado en 550 kilómetros por hora. ¿Qué podía hacer? Llegó hasta la cuna, se detuvo unos instantes y giró la cabeza hacia la escotilla desde la que observaba este confuso explorador. La bestia, o lo que fuera, podía encontrarse a 2 metros de la nave, y me pregunté, ¿era capaz de ver la cuna? La nave seguía apantallada en infrarrojo. Sí, era un rostro diabólico. No sé cómo explicarlo. Los ojos eran luminosos, sí, como 2 linternas, rojos, encendidos. Pero eso no puede ser, pensé. ¿Estoy soñando? Carecía de orejas. El cráneo era mondo y lirondo. No vi nariz, solo unos orificios muy pequeños. Y de pronto, como si supiera que lo estaba contemplando, la potencia luminosa de los ojos aumentó, y aquella luz rojiza se proyectó hacia la nave y entró en el módulo. Entonces sonrió.
Era una sonrisa diabólica, repleta de colmillos, colmillos como sables. En esos momentos me oriné. Segundos después desvió la mirada y se alejó tierra adentro. Entonces lo perdí de vista. No me atreví a moverme. Seguía cerca. Las señales luminosas y acústicas continuaron repiqueteando y mi corazón bombeando por encima de las 120 pulsaciones por minuto. Pude acercarme a las pantallas de radar y verificar si el monstruo continuaba en los alrededores. Pero, como digo, el terror me dejó anclado frente a la escotilla. 2 minutos después se hizo el silencio. Las alarmas se enmudecieron y la cuna recobró su aspecto habitual. El cinturón gravitatorio volvió a funcionar y Santa Claus lo fijó de nuevo en 550 km/h y el ordenador procedió a la evaluación de daños. No los hubo, aparentemente. Par 10. Adam Adom. La leyenda del hombre rojo no era solo una leyenda. Intenté pensar qué debía hacer. Aquello no figuraba en el manual. Salía al exterior y me enfrentaba a la bestia. No fui capaz, debo confesarlo. El miedo me dominó. Y allí me quedé, temblando como un conejo. No sé cuánto tiempo pasó. Y hacia las 13 horas, algo más recuperado, opté por descender de la nave. Par 10. Había sido tal el aturdimiento y el pánico que no pensé en ellas. Exploré los alrededores con la vista. Negativo, ni rastro de la criatura. Y de pronto, al mirar hacia el carro, las vi. Las mulas aparecían tumbadas sobre la sal. Otra hilera de huellas, idéntica a la descubierta días antes, partía del agua. Pasaba junto a la nave y moría junto al mencionado reda o carro cubierto. Mierda, estaban muertas, con los ojos espantados. Umá presentaba el testuz destrozado y los cuartos traseros arañados. Par 10. Había sido violada. Ahari no tenía señales de violencia. Las examiné con detenimiento. No tenían sangre. Ni una gota. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de fiera hace una cosa así? ¿O no era una fiera? Y a la mente llegaban una y otra vez aquellos ojos luminosos. Regresé a la cuna a la carrera y temblando de miedo. ¿Qué era aquello? ¿Qué criatura puede habitar en el fondo del lago salado? ¿Por qué los ojos arrojaban luz? ¿Cómo desconectó el sistema defensivo? ¿Cómo supo que me encontraba en el interior de la nave? ¿A qué me enfrentaba? ¿Por qué mató a las inofensivas mulas? ¿Cómo extrajo la sangre? Fueron más de 20 litros, y aturdido esperé al ocaso. Cuando llegó la oscuridad, tomé el petate y huí de la playa del hombre rojo. Allí quedaron las mulas y el reda. Por la boca muere el pez. Alcancé Saidán el lunes 8 de agosto del año 29 de nuestra era. El miedo seguía en el cuerpo, sobre todo en la mente. Por supuesto, guardé silencio sobre lo que había visto. Nadie me hubiera creído. Cuando visité la casa de Felipe, me arrojé en sus brazos y lloré amargamente. El intendente no preguntó. Me proporcionó una infusión de lúpulo y me relajé. Esa tarde, en la compañía de Yu, Felipe me puso al corriente sobre Jesús. Primera noticia. El maestro había tratado de organizar una reunión con María, su madre y los hermanos. Fue programada para el domingo 7 de agosto en el astillero de los Zebedeo en Nahum.
pero las cosas volvieron a torcerse y la reunión no pudo celebrarse. Unos días antes, al saber de la vuelta del Galileo, un grupo de fariseos viajó a Nazaret con la intención de conversar con la señora y averiguar las intenciones del Hijo del Hombre. ¿Qué pretendía con aquella vuelta a Saidán? Hablaron con María, pero la mujer no sabía prácticamente nada y tampoco quiso dar explicaciones. Aquellos tipos eran carroña. Eso dijo. Jesús envió uno de los correos de David Zebedeo, pero María no pudo moverse de Nazaret. Los santos y separados seguían acampados frente a la casa de la señora. Si María y los suyos se hubieran dirigido a Nahum, los fariseos los habrían seguido. Y Jesús, Andrés y su hermano Pedro esperaron inútilmente. La familia no acudió a la cita. Y allí, en el astillero, mientras esperaban, se produjo la segunda noticia. El protagonista, como no, fue Pedrito. Esto fue lo que me contó el intendente. Mientras Jesús aguardaba la llegada de su familia, un gabay, o recaudador de impuestos, se presentó en el astillero y reconoció al maestro. Hizo una parte con Pedro y preguntó: ¿Tu maestro se niega a pagar el impuesto del templo? En aquel tiempo, como ya explicó Jasón en sus diarios, la sociedad judía estaba obligada a pagar dos tipos de impuestos, los civiles y los religiosos. Estos últimos, fijados en el Génesis 14,20, exigían un diezmo de lo que el individuo tuviera en propiedad. Cada judío mayor de 12 años y medio debía contribuir, además, con 2 sousim, medio ciclo, al año, unos 2 denarios. Con ese dinero se costeaba el mantenimiento de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Por supuesto que no, respondió Pedro al recaudador. Espera y enseguida volveré con el impuesto. Según Felipe, Pedro se indignó, porque el maestro tenía que pagar a sus enemigos declarados, pero se contuvo y no dijo nada. Buscó a Jesús y explicó lo que requería el gabay. El maestro aceptó y preguntó a Pedro: ¿cómo cumplirás lo prometido al recaudador? Y Felipe aclaró: en esos momentos, Judas Iscariote, portador de la bolsa, no se hallaba en el astillero. Como te dije, solo estaban el maestro, Pedro y Andrés. No disponían de dinero. Y Jesús, burlón, preguntó a Pedrito: ¿volverás a ser pescador para cumplir tu palabra? Por fortuna, la conversación entre Pedro y el Galileo fue escuchada por uno de los correos de David Zebedeo, y al poco llegaba el dinero necesario para el pago del medio ciclo. Pedro abonó el impuesto y el gabay se alejó, no sabemos si satisfecho o contrariado, según Felipe. Al parecer, en opinión de Andrés, aquel maldito recaudador había sido enviado por los fariseos. Repasé lo dicho en el Evangelio sobre este asunto y quedé nuevamente decepcionado. En Mateo 17, 24, 27 se dice textualmente: cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro el didracma? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños,
Jesús le dijo, por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo volvió a inventar. Jesús no habló de pescar un pez y de sacar una moneda de su boca, y tampoco estaban en la casa de nadie. Como dije, se hallaban en el astillero de los Zebedeo en Naúm. En esos momentos, cuando llegó el recaudador, Mateo no se encontraba presente. ¿Por qué escribió algo así? ¿Fue Pedro el inventor del milagro del pez y la moneda? Muy probablemente. Mateo, además, en el colmo de los despropósitos, sitúa el incidente con el Gabay después de la transfiguración. El pobre Mateo o Isador no dio una. Tercera noticia. El maestro había decidido llevar a cabo una nueva gira de predicación, esta vez por la Decápolis, pero antes, nadie supo por qué, expresó su deseo de subir al monte Hermón, y la intuición tocó de nuevo en mi hombro. Atención, importante. Matador. El martes 9 de agosto del año 29, Jesús y los 12 partieron hacia Cesarea de Filipo, en los dominios del rey Sabio. El grupo de evangelistas se quedó en el Yam. Yo prescindí de un nuevo reda y caminé con ellos en la compañía de Yu. Felipe sí contrató un carro de 4 ruedas cubierto y lo cargó con las tiendas y provisiones. Nadie sabía cuánto duraría la nueva aventura. Imaginé que el maestro deseaba conversar con Filipo. Me equivoqué. La chipriota, por supuesto, lucía sus mejores galas. Felipe la pintó desde la cabeza a la cola. En esos momentos no podía imaginar lo que se avecinaba. Y fue hacia la nona, 3 de la tarde, cuando alcanzamos la cueva del dios Pan, cerca de Cesarea de Filipo. Faltaban 3 horas y 23 minutos para el portazo del sol. Allí nacía, oficialmente, el río Jordán. Todo era verdor, sauces, álamos, una corriente cristalina infantil, olivos y cientos de moreras, y la temperatura ascendió por encima de los 30 grados Celsius. A la izquierda de la gruta distinguí los restos de un templo levantado por Herodes el Grande en honor a Augusto. La cueva se presentaba en la base de un enorme acantilado gris y rojo de algo más de 30 metros de altura. Andrés sugirió a Jesús que nos detuviéramos. Según mis cálculos, habíamos recorrido 14 kilómetros desde la salida de la aldea de Saidán. El maestro aceptó y los íntimos se lanzaron al pequeño río refrescándose. Felipe descubrió una colonia de caracoles negros y feliz con la ayuda de los gemelos llenó un perol, cena asegurada. Pero el sol era fuego líquido y Andrés comentó con Felipe la posibilidad de almorzar en el interior de la caverna. A la derecha de la entrada se distinguían 5 hornacinas. El oso explicó que los nichos habían pertenecido a Echo, la ninfa del Hermón, que descendía por las noches hasta la gruta, y también a Diopan, el dios de la música. Y entramos en la caverna. Lo agradecimos. La temperatura descendió considerablemente. Se trataba de una cueva natural de unos 15 metros de altura por otros 20 de anchura.
El suelo, arenoso, descendía hasta perderse en las tinieblas. Según el oso, la cueva no tenía fin. Allí nacía el padre Jordán. Al fondo, en la negrura, se escuchaban rumores, parecía agua. Después oímos el batir de alas. Eran palomas zoritas con anillos de bronce al cuello. Escaparon asustadas. La boca de la cueva había sido conquistada por una familia de lechos trepadores, y allí nos sentamos. Felipe y los gemelos repartieron carne salada, queso y fruta. Comimos en silencio. Después, al terminar, el maestro nos sorprendió con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos se miraron perplejos y buscaron segundas intenciones donde seguramente no las había. El oso y Mateo explicaron que algunos lo consideraban un gran hombre, otros aseguraban que era Elías que había vuelto. Juanito Zebedeo afirmó que Jesús era el Mesías esperado. Otros, como el Zelota, lo confundieron con Moisés. En fin, casi todos dieron una opinión equivocada. Jesús entonces se puso en pie y preguntó de nuevo, «¿Pero quién decís vosotros que soy yo?» El silencio fue total. Nadie se atrevía a respirar. Se miraron tensos y al cabo de medio minuto Pedro dio un salto y a voz en grito exclamó, «Tú eres el Mesías libertador, el Hijo de Dios vivo». Sus compañeros entonces se alzaron como un solo hombre, aceptando así lo dicho por Pedro. Solo el Iscariote permaneció sentado. Jesús rogó que se sentaran. Él continuó de pie y dijo en tono solemne, «Esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora. Debéis conocer quién soy en verdad». Y en eso, sin mediar palabra, Simón, el Zelota, se puso rápidamente en pie, desenvainó el gladius y lanzó un mandoble contra la arena a los pies del maestro. Quedamos desconcertados. ¿Se había vuelto loco? Después lo vimos y nos alzamos descompuestos. El Zelota había partido en dos un enorme escorpión. Se trataba de un matador, un Androctonus australis de unos 105 milímetros y de un color amarillo intenso. La cola era gruesa y temible. El veneno puede matar a una persona en 5 minutos. El Galileo contempló los restos del matador y palideció. Salimos de la cueva del dios Pan y nos encaminamos a Cesarea de Filipo. Jesús se alojó en la casa de Celsus, un rico comerciante en vinos y seguidor del maestro. El chino y yo nos acomodamos en el jardín de la finca con los íntimos. Y allí asistimos a otra polémica. ¿Quién era verdaderamente el Galileo? Hasta esos momentos, el rabí nunca había hecho una declaración tan clara e importante, pero las escrituras no hablaban de un Mesías que, además, fuera hijo de Dios, y ahí surgió la discusión. Finalmente, gruñendo, cayeron rendidos. Yo vi llegar el alba, violeta y de puntillas. Nunca fundó una iglesia. Aquel 10 de agosto del año 29 de nuestra era, miércoles, fue otro día histórico. Hacia la hora sexta, mediodía, Felipe organizó el almuerzo en el jardín de la casa de Celsus, sopa de pescado y carpa. El caldo estaba exquisito,
cortó apio, cebollas y zanahorias y añadió miel, laurel, pimienta y un buen pellizco de sal. La carpa del lago Hule fue asada con mimo y con jugo de limón. Algunos discípulos repitieron, y fue tras la comida cuando de pronto el maestro preguntó: ¿pensáis igual que ayer respecto a quién soy yo? En esta ocasión no hubo miradas confusas. Todos, menos Judas Iscariote, se pusieron en pie, y todos asintieron en silencio. Pedro, más fogoso, dio un paso al frente y proclamó: sí, Rabí, creemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. En aquellos momentos, no sé si lo he mencionado, Pedrito era el líder indiscutible del grupo. Su hermano Andrés seguía siendo oficialmente el jefe de los íntimos, pero su jefatura se limitaba a temas puramente técnicos. Al escuchar las palabras de Pedro, el Galileo se puso en pie. Vestía la túnica blanca, su rostro resplandecía, y sereno y seguro declaró: sé que esta es una revelación de mi Padre a vuestras almas. Elevó la mirada hacia el cielo azul e inspiró profundamente. Percibí que se disponía a decir algo de especial importancia. No me equivoqué. Pues bien, si esto os ha sido revelado a través de la chispa divina, yo declaro que sobre estos cimientos construiré la hermandad del reino invisible y alado. A juzgar por las caras, entendieron poco o muy poco, y el Galileo continuó: sobre esta roca espiritual levantaré el templo vivo de la hermandad entre los hombres. Ninguna fuerza del mal podrá prevalecer contra dicha hermandad. Y aunque mi Padre será el guía de esa hermandad espiritual, yo os entrego a vosotros y a vuestros sucesores las llaves del reino. Fue días más tarde, al revisar los textos evangélicos, cuando comprendí: Jesús no había fundado ninguna iglesia. Sus palabras fueron nuevamente manipuladas. Leí los textos de Mateo, Marcos y Lucas con asombro. Llegado Jesús a la reunión de Cesarea de Felipe, escribe Mateo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Par 10. ¡Cuánta mentira! Jesús no habló de iglesia, habló de hermandad espiritual. Y no se refirió a Pedro, dirigió la palabra a los 12. La palabra iglesia llevaría más tarde, cuando los textos evangélicos fueron traducidos al griego. Jesús habló en arameo. En ese idioma no existía la referida palabra. Él habló de hermano o compañero.
En definitiva, lo que hoy se entiende por iglesia es un montaje posterior basado en algo que Jesús de Nazaret jamás pronunció. Y antes de terminar la reunión, el maestro rogó a los íntimos que, de momento, no dijeran a nadie que era él el Hijo de Dios. Todos se mostraron de acuerdo, salvo el Iscariote. Para Judas aquello no tenía sentido. El Mesías, según las Escrituras, no era el Hijo de Dios, era otra cosa, un héroe llamado a vencer a los romanos. Esa misma tarde, el Iscariote conversó con Andrés y le manifestó sus dudas. Andrés después lo habló con el rabí. Según mis informantes, el Iscariote seguía pensando en desertar. A partir de esa histórica reunión en la casa de Celsus, en Cesarea de Filipio, el maestro cambió de táctica. Ahora sí admitió públicamente que era un enviado de los cielos. Esa noche, al amor de la lumbre, el Hijo del Hombre pronunció otras frases de especial interés. He aquí las que recuerdo. Cuando ya no esté con vosotros, el mundo no os tratará mejor de lo que me trató a mí. Si me amáis, preparaos para el sacrificio supremo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Azul. El Padre y yo somos uno. Jamás me dejará solo en mi misión. Mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no satisfará las expectativas del pueblo judío sobre el Mesías. Aunque soy un hombre, procedo del Padre Azul. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo os declaro que pronto partiré de este mundo y regresaré a la obra de Abba. En este mundo nadie ve al Padre Azul, excepto el Hijo que vino del Padre. Prestad oídos a mis palabras. No he venido a llamar a los justos, he venido a reclamar a los pecadores. No he venido para ser servido, sino para servir. Yo os declaro que otorgaré mi vida para sembrar la esperanza. Después de la muerte seguiréis vivos. Estoy aquí para disipar las tinieblas y el olvido. Confiad. Pero los íntimos comprendieron a medias.